Iniciamos el día de hoy entonces nuestro capítulo 5 correspondiente a las estructuras de contención, donde vamos a hacer una evaluación del diseño geotécnico principalmente de estructuras de contención de gravedad y de algunos tipos de construcciones, de estructuras de contención flexibles como los tablestacados. Ahora, nos vamos a centrar en primera instancia en el comportamiento de las estructuras de contención rígidas, como son los muros convencionales, análogo al que estamos viendo en la imagen, porque la mayoría de los métodos de diseño de alguna manera se basan en el comportamiento de estos muros, así hayan algunas variantes en la respuesta que vamos a ver enseguida. Pero nos centramos o tenemos como base el diseño de gravedad, el muro de gravedad como punto de referencia. No todos los muros se diseñan así. Centramos el curso en esos tipos de muros porque el diseño de las otras tipologías de muro de alguna manera consideran la teoría de empuje general y hacen algunas adaptaciones en función de su comportamiento. Así que este capítulo lo vamos a dividir como en dos partes, que corresponde a toda la teoría de empuje, todo el análisis del comportamiento de los muros de gravedad y posteriormente una segunda parte donde vamos a explicar toda la secuencia de muros de contención que habitualmente se tienen en la práctica profesional. También tenemos diapositivas actualizadas para este capítulo. Lo propio va a ver en el capítulo de estabilidad de taludes o comportamiento de terrenos en alta pendiente, donde adicionalmente para este año y como parte de un sistema de transferencia de la investigación a la docencia de pregrado en el cual estoy participando, vamos a incorporar unos aspectos especiales de la respuesta dinámica de estructuras localizadas en taludes y la respuesta también de taludes, que es el término, digamos, o la unión o el puente que hay entre el capítulo 5 y el capítulo 6, y que posteriormente vamos a ir subiendo nuevo material que sirve de complemento para este curso. Los tipos de muros de contención son, digamos, muy diversos en función de los requerimientos. Y como decía, nos vamos a centrar en esta ocasión en primera instancia de explicar el comportamiento teórico y después las tipologías. Vamos a hablar de muchas tipologías de muros de contención, donde lo habitual, que son los gravitacionales o cantilever, que de alguna manera funcionan de una forma bien similar, son los puntos base para los otros tipos de muro, pero podemos encontrar muros de tierra armada, tablestacados, que son estructuras flexibles o estructuras de contención discontinuas, como son los muros anclados o con pantallas o con puntales o de diferente tipología, con el objetivo de hacer, por ejemplo, la excavación para los subterráneos de un edificio. Entonces ahí bajo ese escenario vamos a requerir estructuras temporales. Todos estos tipos de muro y secuencias y comportamientos esperados en fases de construcción y de operación los vamos a hablar en detalle posteriormente. Por lo insisto, por ahora vamos a entrar en la teoría del empuje y nos pasamos a los tipos de muro posteriormente. Principales variables involucradas en los diseños o en la valoración de los estructuras de contención. Yo creo que esto aplica casi para todos los tipos de muros o todos los tipos de obras, porque las solicitaciones finalmente tienen que ver como con el suelo o la respuesta que hace el suelo y cualquier agente externo que tengamos. Entonces, en términos generales, lo que vamos a tener son empujes de tierra, que es el empuje horizontal que impone el suelo, y cualquier empuje asociado a la sobrecarga o o a cualquier elemento externo que esté cerca de la estructura de contención. Adicionalmente, si tenemos presencia de agua, pues evidentemente el empuje del agua, y hay que tener presente también que la solicitación del agua en magnitud puede llegar a ser hasta 3 veces más que la solicitación que impone el suelo. Es decir, estructuras que tienen napa cercana o tienen,
digamos, fluctuaciones importantes del agua, se debe de considerar esto un aspecto muy importante porque es posible que la falla se produzca exclusivamente por el agua. De hecho, en la mayoría de los casos donde haya presencia de agua y podamos generar la mitigación de la presión de poros, lo vamos a hacer. Si me devuelvo, muchos de estos muros van a tener alguna clase de elemento de drenaje. Y cuando no se tiene, porque evidentemente si aquí tengo presencia de agua, no puedo dejar que el agua salga directamente, por ejemplo, a la calle, pues tengo que hacer un sistema de drenaje interior o derechamente impermeabilizar y tomar las consideraciones que el empuje del agua impone, que pueden ser bastante grandes. Con las verificaciones que se hacen, si vamos a hacer casi independiente del tipo de muro de contención, verificaciones de deslizamiento, rotaciones o volcamiento, capacidad de soporte, es decir, la estructura que vamos a poner, pues que no se vaya a deformar verticalmente en excesivo o que no vaya a generar una falla, y adicionalmente una estabilidad global. Es posible que una estructura de contención no falle producto de la estructura de contención misma, sino que haya una falla mucho más atrás de la misma estructura de contención, generando una falla como si fuese un talud, una falla muy grande que va más atrás de la estructura misma de contención. En este capítulo nos vamos a centrar claramente en las fallas de deslizamiento y volcamiento, capacidad de soporte de asentamiento, lo vimos en el anterior, y la estabilidad global lo vemos en el capítulo de estabilidad de taludes. Condición de estado límite, como todas las obras también nosotros evaluamos una condición de resistencia o de estado último ya en rotura, que evidentemente se trata de evitar a toda costa, y también los aspectos relacionados con servicio, que tiene vinculado, digamos, la máxima deformación esperable, pero también los costos de mantención, temas de drenaje, estética. Hay varios aspectos que pueden condicionar incluso la selección de una estructura de contención. Pero casi todo lo que hacemos en ingeniería, pues lo evaluamos en términos de resistencia y de servicio. Es básicamente lo que tenemos. Ahora, variables para evaluar criterios de selección del tipo de estructura de contención. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de muro es el que podemos usar? Vuelvo, insisto, posteriormente vamos a ver en detalle cada uno de ellos y hay algunas cosas que nos hacen seleccionar uno respecto de otro. Creo que el caso más fácil de dilucidar es el que corresponde a una estructura de contención para un subterráneo, donde nosotros no podemos usar un muro de contención de gravedad convencional porque nos va a ocupar un montón de espacio del subterráneo, digamos. Tenemos que hacer más bien una pantalla y usar algún tipo de contención que no ocupa mucha área. Entonces, ahí hay un motivo que me hace seleccionar un muro respecto del otro. Pero en términos generales, de las variables que están allí involucradas, es muy importante tener presente de que la valoración del tipo de muro de contención recomendado no es a partir de una única variable, sino del conjunto de variables. Y digo esto porque es muy habitual encontrar en la literatura comentarios como que el determinado muro de contención es el más barato o que determinado muro es el más caro o que es muy complejo o que es muy fácil, y la complejidad, lo económico o lo caro va a depender de muchas variables. Y esas variables son las que yo me voy a centrar acá. Por ejemplo, los muros de gaviones, que son básicamente unas mallas que llenamos de piedras, si estamos cerca de un depósito que tenga esa tipología de material, pues es posible que ese tipo de muro efectivamente sea barato, como muchas veces algunos textos lo ponen. Pero si justo estamos en una zona demasiado alejada de ese depósito o no tengo presencia de ese material, pues ese muro que aparentemente era el más barato puede que se convierta en el más caro de todos. Entonces, la selección hay que hacerla integral, ¿ya? Y ahí entonces parte con la referencia de la localización, dónde está el proyecto, sobre todo en el país donde tenemos condiciones tan diversas a lo largo de entre norte y sur. Entonces, la localización es un punto fundamental. El siguiente aspecto es la altura de la estructura de contención. Claramente, muros de contención muy altos o una zona que requiera una estructura de contención muy alta, un muro de gravedad no es posible, porque el muro de gravedad claramente es un contrapeso que contrarresta el empuje del suelo, por lo que
si necesitamos contrarrestar una altura muy alta, la base del muro también va a ser muy alta, ¿cierto? Entonces, la altura es absolutamente fundamental. El terreno natural es un punto que siempre debe considerarse. Si el terreno natural es muy bueno o muy malo, me va a condicionar también tipos de muro. Puedo tener una falla por capacidad de soporte. O sea, el terreno natural siempre es opción. Considerarlo de manera directa. La presencia del agua, si tengo forma de drenarlo o si no tengo forma de drenarlo, si debo de considerar que va a haber un empuje del agua o no, es un aspecto importante. Los máximos movimientos aceptables, si la estructura está en una zona urbana o en una zona donde puedo tener problemas asociados a la deformación de una vía o al lado de una estructura muy sensible donde puede haber rotura de cerámicas y demás, pues necesito usar una estructura de contención que tenga una restricción de desplazamientos mucho más marcada que si tengo otra zona, por ejemplo, en un talud vial, donde los problemas de deformación no necesariamente me van a afectar el servicio de lo que hay alrededor de mi muro de contención. Disponibilidad de materiales, que va muy de la mano también con la localización. Tiempo disponible para la construcción. Esto también es un aspecto importante. Lo caro o lo barato también va en alusión al proceso constructivo, al acceso que yo tenga a la zona donde se va a poner el muro puede condicionar los tiempos de ejecución. La apariencia y la vida útil, que finalmente o muchas veces pareciera como un aspecto secundario, claro, desde el punto de vista del empuje lo es, pero desde el punto de vista funcional no, dependiendo del tipo de estructura que tengamos. Y si, por ejemplo, se está haciendo una estructura para un edificio, pues se buscará que la estética de las estructuras de contención que queden visibles, pues sea lo mejor para, digamos, mejorar las condiciones de quienes ven con vista a ese muro de contención. Y obviamente la mantención, que también es un aspecto poco considerado en la práctica, pero que debe siempre de tener un programa de mantención, principalmente cuando tengo presencia de aguas o cuando tengo condiciones de drenaje que deben de mantenerse en el tiempo para evitar problemas con el agua, que vuelvo, insisto, tiene una presión muy alta respecto de lo que corresponde al suelo. ¿Alguna pregunta? Continúo. Con respecto a las consideraciones para el diseño de las estructuras de contención, también hay un conjunto de variables que debiesen de analizarse también en conjunto, no de manera completamente individualizada. Pero cualquier sobrecarga externa, pues debo de tener una consideración. Evidentemente, si es vial, pues tengo que tener una consideración de una carga viva que no necesariamente está presente todo el tiempo. Las condiciones climáticas van muy de la mano con la presencia de agua o fluctuaciones del agua. La sismicidad, que para el país regularmente en el diseño lo consideramos a partir de la aceleración efectiva según la zona sísmica. Dividimos el país en 3 zonas sísmicas, como saben, y cada una tiene una máxima aceleración. Este es un punto que hay que considerar. El manejo del nivel freático o de la napa freática, si es que eventualmente requiero hacer alguna obra de mitigación. Los movimientos en las construcciones vecinas, vuelvo a repetir este punto porque es una consideración de diseño fundamental. Si yo no solamente debo de seleccionar adecuadamente el muro de contención, sino puedo generar mucho desplazamiento, sino que esa restricción de desplazamiento me va a modificar la solicitación del suelo. Mayoran los empujes, como veremos más adelante. Entonces, ese aspecto que también va muy de la mano con la selección del tipo de estructura, completamente tiene un efecto en el diseño. Evidentemente, el punto, digamos, fundamental en estos casos es la consideración de la presión del suelo, es decir, el empuje estático y sísmico o dinámico que impone el suelo fundamental, la presión estática y sísmica que pone el agua subterránea o la napa si está presente, cualquier carga o valoración sísmica que tenga la sobrecarga también es un punto,
Y obviamente ya en caso de estar en zonas muy particulares, como en zonas mineras, donde hayan problemas asociados a deslizamientos, a depositación de material nuevo en la zona donde tengo mi muro de contención, la inclusión de fuerzas o ondas producidas o esfuerzos producidos por explosivos en zonas mineras, como indicaba, pues todos esos aspectos deben de ser considerados en el diseño. Es decir, la valoración del diseño tiene que ser integral, incorporando aspectos dinámicos, aspectos estáticos y cualquier consideración adicional de sobrecarga que puede provenir por una estructura, por un vehículo, por el nivel freático o por algún elemento particular como los explosivos. Usando como base un modelo de elemento finito que no tiene referencia acá directa en la explicación, pero aprovechando este modelo uno puede dividir los elementos de un muro de contención de gravedad o de tipo cantilever en, obviamente, el muro como tal, un terreno base o terreno natural, que es donde apoyamos el muro de contención, y esto que parece bastante obvio, pues debemos de diferenciarlo y muchas veces por, digamos, rapidez no se realiza, y es que el terreno que está tras el muro de contención es un relleno estructural, un relleno controlado y demás, por lo que ese material no necesariamente es un terreno natural o terreno con las mismas características del terreno de la base o del terreno de fundación. Es finalmente un relleno. Y lo propio pasa con el suelo que está enfrente del muro de contención. Muchas veces es un material de relleno que incluso no necesariamente es compactado, es un material simplemente depositado en muchos casos. Cuando está compactado, evidentemente el comportamiento es mucho mejor, pero hay que tener presente de que aquí este tipo de muro tiene un relleno que nosotros instalamos, nosotros lo llevamos, lo compactamos y demás. Y en términos de algunos digamos, parámetros adicionales, pues está el coronamiento, que es el punto más alto del muro, que nos sirve para evaluar el desplazamiento horizontal o la rotación. Siempre se mide respecto del coronamiento, es decir, el desplazamiento respecto de su altura, es un valor usado para el diseño, y el talón o el punto más hacia el interior del muro de contención, que también es hasta dónde va el talón del muro o hasta dónde va el relleno tras el talón del muro y demás. Son aspectos que también se consideran. Y el respaldo, obviamente, es el paramento, la línea que puede ser vertical o inclinada, donde se apoya directamente el material del relleno. Con respecto a los estados de esfuerzos en un muro de contención o a los estados de esfuerzos en general a nivel horizontal, que si los plasmamos en un muro de contención, este punto creo que es la base de absolutamente todas las estructuras de contención. Es fundamental tener claro este aspecto. Cuando tenemos un terreno en el que solamente tengo el estado de tensiones natural, pues lo que vamos a tener en un diferencial de suelo, pues es un esfuerzo vertical y un esfuerzo horizontal que generalmente lo calculamos en función del esfuerzo vertical, es decir, un coeficiente de presión de tierras por el esfuerzo vertical. Efectivo total, según sea el caso, aquí todo calculado en términos efectivos, sacando el agua aparte, como regularmente se hace. Entonces, este coeficiente nos permite evaluar la condición con desplazamiento nulo, es decir, este suelo no se está desplazando, no se está moviendo. Si yo retirara todo este material y no generara o quisiera que no se generara ninguna alteración a la condición natural que experimenta el suelo, ninguna condición, yo tendría que imponer un esfuerzo o la estructura que instalemos allí, tendría que imponer un esfuerzo horizontal equivalente al esfuerzo que había naturalmente. Es decir, el esfuerzo, obviamente en función de la altura, recuerden este sigma prima b es h por el gamma. Entonces, en función de esa altura, yo tendría que contrarrestar esto y me daría un empuje puesto en algún punto equivalente a un medio de gamma prima k sub 0 h cuadrado, que no es otra cosa que el área de ese triángulo. Eso si quisiéramos poner una estructura que garantizara que el suelo no va a tener ninguna alteración en términos del desplazamiento. Es decir, vamos a reemplazar el suelo por una estructura de contención. Eso es lo que eventualmente se generaría si no hiciéramos, o sea, si no permitiéramos ninguna clase de desplazamiento, condición de desplazamiento nulo.
Esto sería el caso que tenemos con el coeficiente de presión de tierras en reposo. Recuerden que el K0, ese cero del K0 del coeficiente de presión de tierras, es de cero desplazamiento. Es básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa en una estructura donde hay desplazamiento libre? Es decir, yo puedo tener el mismo escenario acá con un muro, el suelo, pero yo ya puedo generar un desplazamiento del muro. Es decir, el muro se me puede ir moviendo y se va generando una cuña de falla. Yo tengo esa condición, como el suelo se puede ir moviendo, entonces yo voy desplazando y se va generando la condición de la falla. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay? Hay una relajación de esfuerzos horizontales. Yo le estoy permitiendo relajar horizontalmente el esfuerzo. Acá no, acá lo que estoy es restringiendo a la condición natural. Estoy llevándolo a la condición exclusivamente como si no tuviese nada, como si pudiera restringir completamente el desplazamiento. En estos casos, la liberación de tensiones hace que se genere una superficie de falla. Claramente, si yo permito desplazar horizontalmente, pues hay una superficie de falla que se genera. Y el muro, en este caso, soportaría solamente el peso del suelo que se cae, es decir, toda esta cuña que está un poco más oscura. Acá, para evitar que no haya desplazamiento, estas fuerzas horizontales o este esfuerzo horizontal acá en rojito debería de contrarrestar completamente el empuje geostático, es decir, el del K sub 0. Acá en este caso, si le permito desplazamiento, se produce relajación de tensiones horizontales, se genera la falla y el muro estaría soportando solo el peso del suelo que se cae, el que efectivamente se puede caer, no estamos contrarrestando todo. Entonces, estos muros de contención se diseñan bajo una condición donde el suelo falla, porque aquí hay una superficie de falla, un colapso que se genera en una cierta zona en el suelo, pero no hay colapso de la estructura. Es decir, la estructura tiene que soportar el desplazamiento horizontal, eventualmente la rotación, y sacando de lo que corresponde a la estructura de contención, pues debe de soportar evidentemente el peso del suelo para que no haya una falla por capacidad de soporte. Pero sacando temporalmente lo que es la falla global, capítulo 6, capacidad de soporte y asentamiento, capítulo 4, si nos centramos en lo correspondiente a los empujes, entonces el suelo debería soportar, o el muro, perdón, debería soportar solamente el peso de este suelo que se sacó. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una consulta. ¿El K0 entonces hace referencia a la presión de tierra? El K0 es el coeficiente de presión de tierras en reposo, es decir, en condición geostática, sin Ah, desplazamiento. Efectivamente. ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Continúo. Entonces, ¿qué tenemos en el muro en términos de solicitación? En ese mismo muro convencional que estamos evaluando. Como les decía, tengo el terreno natural de la base, es decir, de la fundación. Tengo el terreno natural que hay tras la zona del relleno. Tengo el relleno, la estructura de contención y quizá también un relleno en el frente. Eso es lo que vamos a tener entonces en la estructura de contención. Entonces, vamos a tener como como punto para contrarrestar el empuje, vamos a tener el peso, evidentemente su resultante normal, una condición de empuje que le vamos a llamar activo, una condición de empuje que reacciona al desplazamiento que puede imponer el muro lateralmente en el frente, que le vamos a llamar pasivo, y claramente, producto de ese desplazamiento, pues se va a generar una resistencia friccional entre el muro y el suelo, evidentemente por contacto en la base, en el cual va a estar pues, como si tuviésemos una zapata sometida a una carga horizontal. Aquí evidentemente va a haber un roce en la base. Entonces, ¿qué requerimos para poder hacer nuestro diseño? Pues definir una superficie de falla, determinar los parámetros de resistencia y determinar a su vez solicitaciones y empujes sobre la estructura de contención. Si estamos evaluando esto bajo una condición de que se genere una superficie de falla en desplazamiento libre, es decir, no estamos generando ninguna restricción, estamos
buscando que haya generación de desplazamiento completo en el muro de contención, entonces este análisis se hace en términos de resistencia. Los parámetros de deformación no están involucrados en el problema. No estoy diciendo que la deformación no sea evaluada o no se busque ser evaluada en general. Si yo tengo una estructura de contención en la cual mi problema es la deformación, es decir, quiero restringir la deformación, quiero evitar cualquier problema de deformación, pues tengo que incorporarlo y eso me lleva entonces a hacer una valoración quizá con un método numérico para calcular el desplazamiento. Pero en términos de empujes, de solicitación directa sobre el muro, los parámetros que intervienen son los parámetros de resistencia. Son los parámetros de resistencia. Los parámetros de deformación, en este caso, no tienen relevancia, salvo que yo tenga una restricción del desplazamiento. Es decir, la solicitación sobre un muro de contención está vinculada a la resistencia del suelo y al desplazamiento o a las restricciones de desplazamiento que tengamos en el muro. Si yo restringo mucho el desplazamiento, mis empujes son mayores. Si dejo libre el desplazamiento, mis empujes son los menores. En el análisis de estabilidad de los muros de contención de gravedad, se involucran principalmente tres aspectos que los he mencionado. El vuelco o la rotación que pueda haber en la estructura de contención producto del empuje, todo esto analizado de manera desacoplada. Evidentemente esto es un comportamiento todo acoplado, pero lo evaluamos de manera desacoplada. En horizontal lo que vamos a tener es un alivio de esfuerzos o una relajación de los esfuerzos horizontales y en la parte del frente pues un aumento del esfuerzo horizontal, pero acaba de haber una rotación producto de la falta de confinamiento que hay en este punto. También tenemos un tema de deslizamiento o desplazamiento horizontal, ¿ya? Donde se genera exactamente lo mismo, alivio de esfuerzos, aumento, y por último el análisis de la capacidad de soporte, porque finalmente un muro de contención pues es una zapata continua, digamos de la manera más simplificada que el análisis podemos hacerlo considerando esto. Ahora, conceptos de los estados de esfuerzo en relación a esa condición, digamos, de desplazamiento y de resistencia que se tiene. Si evaluamos en términos del desplazamiento los estados de esfuerzo, lo que vamos a tener es que el desplazamiento cero pues representa el estado en reposo, es decir, lo calculamos con el K0. Si nosotros vamos permitiendo una cantidad de desplazamiento en el material, podemos llevar a que el suelo alcance una condición de resistencia última, es decir, que se genere una superficie de falla. Y esa superficie de falla se genera a medida que el desplazamiento se va generando. Va a variar de si el suelo es muy rígido o muy blando. Por eso hay dos curvas donde establecen que el suelo, digamos, la línea punteada representaría un suelo un poco más suelto y si estoy mucho más rígido voy a tener una variación un poco diferente. Pero en términos de comportamiento lo que vamos a tener es un aumento del desplazamiento hasta llegar a una condición de empuje que le llamamos el estado activo. Por el contrario, cuando no hay una relajación de tensiones, sino que hay es un aumento de las tensiones, que quizás lo que podríamos decir que ocurre en el frente de una estructura de contención, va a empezar a haber también una condición a la que se puede llegar, pero ya en condición pasiva, es decir, el suelo como que está esperando a que el muro empuje, y también voy a poder alcanzar una condición de falla como en la dirección contraria. Esa consideración, cuando los esfuerzos horizontales aumentan, le llamamos el empuje pasivo o la condición de estado pasivo que viene o que tiene asociado un coeficiente de presión de tierras pasivo, obviamente. Ahora, ¿de qué o por qué vinculamos o analizamos este gráfico? Es importante tener presente que la cantidad de deformación que yo requiero para alcanzar los estados de esfuerzos activos o pasivos es muy diferente. En magnitud necesito mucho menos desplazamiento para alcanzar la condición activa que para alcanzar la condición pasiva. Necesito mucha mayor magnitud de desplazamiento
para alcanzarla. Si ustedes se fijan, este X, este eje, digamos, aquí es 10 a la menos 3, aquí es 10 a la menos 2. O sea que del orden de 10 veces más desplazamiento es el que yo requiero para alcanzar lo pasivo respecto de lo activo. Lo activo uno puede decir que con, pongámosle acá 4 por 10 a la menos 3 podríamos estar alcanzando, y aquí necesitamos los mismos 4 pero por 10 a la menos 2 para alcanzar la condición pasiva. Entonces necesito mucho mayor desplazamiento. En órdenes de magnitud, para que se tenga la condición activa o pasiva va a depender de las condiciones en las que se encuentra el material. Si estamos hablando de manera muy referencial, pues acá tengo órdenes de magnitud donde se ve la diferencia entre la condición o el desplazamiento que se tiene que generar. Este delta LA es el equivalente a estas X que están puestos en este gráfico. Y aquí está la relación entonces del desplazamiento para que se alcance la condición activa versus el desplazamiento para que se alcance la condición pasiva. Por eso vuelvo e insisto que la solicitación en un muro de contención está asociada a los parámetros de resistencia y al nivel de desplazamiento o deformación del suelo, completamente vinculado. ¿Alguna pregunta? Continuamos. En términos de los esfuerzos, lo que se está produciendo en cada uno de estos casos respecto del estado de esfuerzos geostático en reposo o K0 es una relajación de tensiones horizontales o un aumento de tensiones horizontales. Eso es básicamente lo que se está generando. ¿Por qué? Porque aquí en la estructura de contención, lo que tengo acá, si tengo la excavación, o más bien voy a usar este gráfico para explicar el gráfico que tenía por acá, lo que yo voy a tener es una reducción del esfuerzo porque saqué toda esta cantidad de material. O sea, este suelo tenía un esfuerzo horizontal y se lo fui quitando, quitando y quitando hasta que se alcanzara la condición de falla. Por el contrario, en el suelo que está en el frente, producto de este desplazamiento, acá el esfuerzo quizás se va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que eventualmente llegue a una condición de falla. Entonces hay una disminución del esfuerzo horizontal que genera la condición activa y un aumento del esfuerzo horizontal que genera la condición pasiva. Términos ultra simplificados, es como si dijéramos que el suelo empuja el muro y ahí me da el empuje activo, o el muro empuja el suelo y me daría el empuje pasivo, si lo hablamos de una manera muy, muy simplificada. Entonces, esos estados de esfuerzos que estoy mostrando entre unos y otros, los podemos determinar usando la teoría de Rankine, teoría de empuje de Rankine, en el cual, usando como referencia un plano o los círculos de Moore, podemos evaluar el estado de esfuerzos geostático inicial que tendría un suelo, el estático, reposo, desplazamiento cero, donde el esfuerzo vertical pues es gamma h, el esfuerzo horizontal el que mencionábamos hace un ratito, K0 gamma h, y ahí tengo entonces una condición sin desplazamiento. Si voy relajando tensiones, es decir, voy quitando el esfuerzo horizontal a mi sistema, voy quitando el esfuerzo, quitándole, va a llegar un punto en que voy a tocar la superficie de falla. Cuando toque esa superficie de falla, producto de la reducción del esfuerzo horizontal, a eso le llamamos la condición activa. La condición activa, relajación de esfuerzos hasta llegar a la condición de desplazamiento, de rotura del suelo. Entonces aquí voy a tener un esfuerzo horizontal activo. Si por otro lado, lo que yo tengo es un aumento del esfuerzo horizontal respecto del geostático, es decir, aquí tengo el geostático y empezamos a aumentar el esfuerzo horizontal, dejando siempre el vertical constante, ¿no? Esto es como si estuviéramos analizando un diferencial de suelo. Vamos aumentando el horizontal, aumentándolo, aumentándolo. Va a llegar un punto en que tocamos la superficie de falla. Ese toque de la superficie de falla, habiéndose generado un aumento del esfuerzo horizontal, es la condición de esfuerzo de falla o condición de falla pasiva. Pasiva. Y así entonces vamos a tener un esfuerzo de falla horizontal en condición pasiva. Si ustedes se fijan, la trayectoria de esfuerzos o el recorrido o
rango de esfuerzos que se tiene entre el estático o el geostático más bien y la condición de falla activa en magnitud es mucho menor que la que yo requiero para llegar a la condición pasiva. Toda esta es la diferencia de esfuerzo que yo recorrí para poder tocar la superficie de falla. Esto es uno de los motivos por los cuales la diferencia de desplazamiento entre la condición activa y la condición pasiva es tan grande, porque el recorrido de esfuerzos que tengo que hacer para llegar desde el reposo al activo es un recorrido en magnitud muchísimo menor que el recorrido en magnitud que tengo que hacer entre el reposo y el pasivo. Es un recorrido muy diferente. Entonces, a eso explica también el por qué la diferencia de desplazamiento. Siguiendo entonces esta línea, bueno, tengo que el ángulo al centro en la condición de falla que se está produciendo o la inclinación de esa superficie de falla, uno la puede idealizar a 45 menos phi medios en lo que corresponde a la condición activa y a 45 más phi medios, recordar que esto es en el círculo de Moore, esto es el ángulo doble, 45 más phi medios en el caso del coeficiente o de la condición pasiva. Entonces, en reposo, el esfuerzo horizontal es K0 sigma prima B. En esfuerzo activo, en condición activa, es un coeficiente de presión de tierras activo. Ahora ya no es el K0, sino con un cierto nivel de deformación hasta que alcance la condición activa por el sigma prima. Y en condición pasiva, pues evidentemente lo propio, pero con el coeficiente pasivo. O sea, finalmente los esfuerzos horizontales siguen siendo un esfuerzo horizontal dependiente de un coeficiente de presión de tierras, ahora activo, reposo y pasivo, pero un coeficiente de presión de tierras por el esfuerzo vertical efectivo que experimenta el suelo. ¿Alguna pregunta? Continúo. En la teoría de empuje de Rankine, que es esto mismo que acabo de mostrar, podemos, mediante las relaciones geométricas en el círculo de Moore, para el caso de phi con cualquier magnitud y el c igual 0, es decir, la envolvente pasar por el origen, pues podemos hacer la relación de las magnitudes del esfuerzo 1 y esfuerzo 3, esfuerzo principal mayor y menor, que equivalente en condición geostática a sigma vertical y sigma horizontal, y hacer las relaciones geométricas. Y lo que sabemos es que el esfuerzo 3 o el esfuerzo horizontal en falla es el esfuerzo en condición activa. El esfuerzo en condición activa. Bueno, y si estamos por el otro lado, sería el esfuerzo equivalente a la condición pasiva. Entonces, aprovechando estas relaciones, pues lo que vamos a tener es que sigma 1 y sigma 3 son las expresiones que estamos allí mostrando. Y como sabemos que lo que hacemos con el cálculo del esfuerzo horizontal es una relación entre lo que ocurre en vertical y el horizontal, entonces podemos geométricamente establecer que sigma 3 dividido sigma 1 es 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi, que finalmente es el coeficiente de presión de tierras activo en teoría de Rankine, porque el sigma 3 es el equivalente al sigma horizontal, entonces sería un factor por el sigma vertical, o sea, esto es el K0. Trigonométricamente, esto es lo mismo que decir tangente cuadrado de 45 más phi medios o el inverso de tangente cuadrado más phi medios o 1 partido por n phi. El n phi es un parámetro que muchas veces es usado, digamos, como simplificatorio trigonométricamente hablando para la expresión tangente cuadrado de 45 más phi medios y que en algunos análisis de estabilidad de taludes se incorpora el factor n phi. Pero todo esto es la trigonometría, es 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi, tan simple como eso. Esta relación es lo que mencionaba. Bajo este escenario y sabiendo a qué representa sigma 1 y sigma 3, pues lo que vamos a encontrar es que el coeficiente de presión de tierras activo es 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi y el pasivo es el inverso, en teoría de Rankine, el pasivo es el inverso del activo, es decir, 1 más seno phi partido por 1 menos seno phi. El esfuerzo horizontal, como sabemos, va a depender de si estoy en activo o pasivo reposo. El reposo, el K0, el condición de desplazamiento nulo,
En magnitud representa el de la mitad, como ya vimos en los gráficos anteriores, el menor, el K activo, y el mayor, el K pasivo. Ya evaluamos por qué, hay un desplazamiento asociado, un recorrido del esfuerzo de tensión. La mayoría de los muros de contención se basan de una u otra manera en un coeficiente de presión de tierras activo. ¿Por qué? Porque evidentemente una estructura de contención debería de soportar solo el material que efectivamente se debe caer, no necesariamente contrarrestar todo el empuje del terreno natural. Ahora, ¿nunca se diseña con casero? Sí, hay casos en los que sí se diseña con el casero y quizá el más habitual que tenemos es los muros del subterráneo. Los muros de un subterráneo de un edificio que tienen, que en últimas, de cierta manera, es como un pequeño búnker en el subterráneo, un muro perimetral por toda la estructura del subterráneo y adicionalmente, dependiendo del número de pisos, va a tener una losa de entrepiso. Este muro tiene unas condiciones que hacen restringir mucho el desplazamiento horizontal. Entonces, esa tipología de muro nosotros no la podríamos diseñar con el K activo, porque el muro está completamente restringido por la misma estructuración que tiene. Entonces, ese tipo de muro, y de acuerdo a lo que incluso la NSH 433 define y la mayoría de los códigos de diseño define, se debe determinar o se debe diseñar usando el casero, porque esa clase de muros van a tener un desplazamiento completamente restringido, completamente restringido. Si yo tengo una condición donde parte del desplazamiento se puede generar, entonces ahí es donde el coeficiente de presión de tierras activo se considera. Sí, sí, siguiendo la misma metodología, pero ahora incorporando el escenario de una envolvente de falla que no parta en el origen y que tenga un ángulo de inclinación producto del ángulo de fricción, hacemos la misma relación trigonométrica o geométrica para obtener el esfuerzo horizontal respecto del vertical. Y entonces aquí vamos a llegar a una expresión donde finalmente también va a volverse a incorporar el 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi o el inverso, es decir, el Ka y el Kp, pero ahora evidentemente la cohesión en el esfuerzo horizontal es un esfuerzo negativo porque finalmente la cohesión hasta cierto punto da como un esfuerzo de tracción. ¿Ya? E indirectamente acá hay un esfuerzo de tracción que se está generando producto del efecto de la cohesión. Entonces, en el esfuerzo horizontal claramente debe de estar restando en el caso del coeficiente de empuje activo. Hay una resta de ese esfuerzo en menos 2c raíz de K sub A. Entonces, el esfuerzo horizontal a nivel general con cohesión y con ángulo de fricción es el esfuerzo vertical por el caso A, similar a lo que hacíamos en el ejercicio anterior o en el escenario anterior, menos 12 raíz de K en el caso del activo y más 12 raíz de K en el caso pasivo. La última condición de esa secuencia de parámetros de resistencia que tenemos es tener una arcilla en condición no drenada o una evaluación de un estado de esfuerzos en condición no drenada usando el principio del phi efectivo o el phi total cero, donde entonces ya el parámetro no es la cohesión como tal, sino la resistencia al corte no drenada. Si hiciéramos un análisis con esas características, que no sería el caso de un muro de contención con un relleno, porque no vamos a hacer un relleno de arcilla, sino más bien de un material que esté allí ya instalado directamente sin alteración natural. El coeficiente de presión de tierras sería 1, tanto el activo como el pasivo, y ahí en este caso entonces el esfuerzo horizontal, activo y pasivo, pues sería el esfuerzo vertical menos 2 por la resistencia al corte no drenada o más 2 por la resistencia al corte no drenada en el caso del empuje pasivo. Todo esto en esfuerzos totales, porque es condición no drenada, es la que estamos obligando acá al sistema a hacer una condición no drenada. No drenada. El C no es la cohesión, es la resistencia al corte no drenada del suelo.
¿Alguna pregunta? Profe, entonces en un caso extremo de, por ejemplo, de baja disponibilidad de materiales, ¿se podría llegar a utilizar como relleno el mismo terreno natural donde podría afectar este caso de una condición no drenada? Sí, eso es una muy buena pregunta práctica, pero resulta que este caso en particular no se puede usar en el que usted ejemplifica. Muchas veces, evidentemente, por un tema de excavación no encontramos material, o más bien, para aprovechar la excavación, el material que se ha ido sacando, buscamos ese mismo material, volverlo a incorporar allí. El tema es que la incorporación de material de relleno de ese natural tiene que cumplir ciertos aspectos para poderlo yo compactar adecuadamente. Entonces, si yo voy a tratar de compactar un suelo que clasificaría como este caso que estoy mostrando en la diapositiva, sería demasiado complejo, porque la vibración, que es como habitualmente se compacta, este tipo de arcillas no se pueden compactar de esa manera. Garantizar los niveles de densidad máximo, es decir, el 95% de la densidad máxima del producto modificado y demás, en este tipo de material no se puede. Entonces, tener esta condición como material de relleno no se va a tener en ningún caso. ¿Cuándo eventualmente podemos tener esto? Hay algunos tipos de estructura de contención, que lo vamos a ver más adelante, que son principalmente estructuras temporales, donde yo voy excavando y conforme se va excavando, se va instalando alguna clase de elemento de contención o se preinstala un elemento de contención y después se van excavando. Entonces, en esos casos, el material que está tras el muro de contención es un material natural. Y ese material natural puede ser una arcilla en condición como esta que estamos acá mostrando. Entonces, en ese caso en particular, podríamos usar la resistencia al corte que estamos mostrando acá sin ningún problema, pero no en el caso de tener un material de relleno, porque si vamos a tener un material de relleno, claro, teóricamente podría usar esto, pero la situación es que se me dificultaría demasiado el poder construir ese relleno si es que instalo un material con estas características. Entonces, si vamos a usar material que excavé de alguna zona, este material tiene que cumplir un cierto contenido de finos para que no tenga yo problemas de compactación. Generalmente se pide menos de 20% de finos por lo menos, que clasifique a lo menos como suelo granular, o sea, como arena, y ahí entonces se facilitaría su proceso de construcción para garantizar los niveles de compactación. ¿Aclaro su consulta? Sí, claro. Perfecto. Continuando con el tema del diseño, el concepto de factor de seguridad acá vuelve y juega de manera relativamente análoga a lo que hacíamos en fundaciones. Pero contrario a lo que matemáticamente hacíamos allí, donde calculábamos una carga última y dividíamos por un factor de seguridad, es decir, queríamos estar alejados de la condición de resistencia límite, aquí el factor de seguridad más bien es una valoración de fuerzas resistentes y de fuerzas solicitantes. Es decir, yo lo que hago es simplemente determinar cuánto es la solicitación y cuánto el suelo resiste y hacer una relación entre ambas para calcular un factor de seguridad, que es lo que habitualmente hacemos en ingeniería, ¿cierto? De determinar o alejarme un poco de la condición límite, pero en el diseño de muros de contención básicamente hacemos dos tipos de factores de seguridad y es que calculamos un factor de seguridad al deslizamiento y calculamos un factor de seguridad al volcamiento. Claramente también hacemos uno para la capacidad de soporte, pero vuelvo, insisto, me estoy centrando por ahora en hablar el tema del empuje para no volver a retomar lo visto anteriormente. En relación a por qué, digamos, hay un factor de seguridad, matemáticamente yo puedo decir que si el factor de seguridad es 1, pues la condición está estable, pero claramente yo no puedo dejar el 1 como frontera de diseño porque hay unas incertidumbres que claramente están involucradas en el análisis de estabilidad. Y esas incertidumbres se dan por que no podemos tener total conocimiento de las propiedades físicas del suelo. Pueden haber variantes en las solicitaciones sobre el muro. También pueden haber variaciones
de las condiciones en las que diseña con respecto del agua y demás. O sea, siempre hay unos factores que pueden alterar las condiciones del material, y para cubrir un poco esas incertidumbres lo que hacemos es comparar las resistencias versus las solicitaciones, pero alejarnos una cierta magnitud. Por eso, para muchos diseños nos dicen el factor de seguridad admitido es 1,x, ¿cierto? 1,3, 1,5, dependiendo del tipo de método que estemos usando. Posteriormente, en la parte ya más procedimental, ustedes entrarán en detalle y en el taller hacer los cálculos matemáticos del factor de seguridad. Pero el factor de seguridad, lo insisto, cubre esos dos aspectos. Busca tratar de indirectamente considerar las incertidumbres propias de mi sistema y adicionalmente estar o comparar solicitaciones versus resistencia para estar con un cierto margen de seguridad para el diseño. Con respecto al coeficiente de presión de tierras en reposo que hablamos anteriormente y que es la condición de desplazamiento nulo, por teoría de la elasticidad ya habíamos hablado también anticipadamente al respecto. Por teoría de la elasticidad, el coeficiente de presión de tierras obligando desplazamiento cero es igual a nu partido por 1 menos nu. Esa es la teoría de la elasticidad, que es la premisa básica de desplazamiento que no se genere en el material. De ahí se derivan diferentes tipos de fórmulas o de ecuaciones que ya dependen o que tienen incorporado la tipología del suelo, como es la ley de Yaqui, que es el 1 menos seno phi, que también creo que lo hemos hablado y que es habitualmente usado, y hay algunas precisiones complementarias que se van haciendo en función de algunos tipos de variables adicionales, como ajustes que se hacen que el 1 no es 1, sino 0,95 menos el seno de phi, o incorporar el efecto de la preconsolidación o de la relación de preconsolidación también en función del ángulo de fricción, o incluso, dado que en una pendiente puede haber una variación del coeficiente de presión de tierras producto de la pendiente del terreno, entonces hacer una suerte de corrección incorporando el ángulo de inclinación que experimenta el suelo. Entonces, estos son alternativas de cálculo. Todas las normas de diseño, como mencioné hace un ratito, incorporan el coeficiente de presión de tierras para el diseño de los muros del subterráneo. Pero es muy particular también que, dada la amplia variabilidad de factores que hay para el cálculo de este coeficiente, ninguna norma a nivel internacional incorpora el cómo calcularlo. Es decir, no incorporan una fórmula para hacerlo. Lo que establecen es que se debe diseñar en condición de reposo, pero no necesariamente indican con qué ecuación. Y ahí el espectro es mucho mayor que este. Hemos hecho análisis, búsquedas, perdón, donde hemos encontrado hasta 40 formas diferentes de calcular el casero. Entonces, como en todas las metodologías, lo más sensato es que evaluemos para qué es la ecuación que estamos usando. Pues esta era una arena silicia, una arena no sé cómo, un material con tales características, y ahí vamos afinando el método que vamos a usar. Para efectos nuestros podemos claramente y de manera muy general usar el 1 menos seno phi de ley de Yaqui, que dicho sea de paso, la ecuación original, pese a que se acuña habitualmente para arenas, es una ecuación que se generó para medios particulados porque era para el cálculo del esfuerzo horizontal de acopio de granos. Entonces uno encuentra en el artículo original el coeficiente de presión de tierras del maíz, del sorgo, de la avena, porque era para eso el método, y ahí se fue derivando a suelos y se acuñó arenas por ser un material particulado con tamaño de grano muy pequeño. Pero era eso, y tampoco originalmente era 1 menos seno phi, sino que era 1 menos seno phi por un factor adicional que era muy cercano a 1, y que posteriormente el mismo Yaqui en el año 48 modificó y hizo esto es aproximadamente 1, entonces dejémoslo por 1 menos seno phi. Órdenes de magnitud de ese coeficiente, los pongo acá de referencia, siempre los debemos de calcular finalmente en el caso en el que nos corresponde, pero nunca está de más ver en qué rango nos movemos dependiendo de algunas tipologías de material. Hay que ser muy conscientes de que una de las razones por las que el coeficiente de presión de tierras tiene tantas alternativas de expresiones es porque algunos autores han acuñado el hecho a que dependiendo de cómo yo mida ese coeficiente de presión de tierras, voy a generar una alteración en el suelo mayor o menor producto de mi propio procedimiento de medición,
Y eso hace que yo tenga una alteración en la respuesta y por ende una alteración en el casero. Y ese es el motivo que algunos autores acuñan del por qué hay una alta dispersión y variabilidad en los resultados. Ahí hay que tomar una cierta cautela y quizá obrar del lado de la seguridad en los casos en los que se requiera hacer un cálculo de casero con el objetivo de imponer una solicitación al terreno. Con relación a los esfuerzos laterales, hagamos acá un pequeño recordatorio, que esto claramente son conceptos de su curso de geotecnia, pues simplemente el cálculo de un esfuerzo en un material, donde si tenemos dos tipos de suelo con ángulos de fricción diferentes, esto en un relleno de un material, en un muro de contención convencional, no lo vamos a tener, pues porque no vamos a poner dos tipos de suelo con dos características muy diferentes. Pero para ejemplificar el cálculo de los esfuerzos, pues nos sirve esto de referencia porque vamos a tener dos tipos de suelo. El esfuerzo vertical, pues es el gamma por su correspondiente H, o el H por su correspondiente gamma. Y en el caso del esfuerzo horizontal, pues podemos tener justo en el suelo de arriba, o sea, como si dijéramos 1 milímetro arriba del suelo B, vamos a tener el K correspondiente al suelo A, calculado con el phi 1. Y en el caso del suelo de abajo, pues vamos a tener un coeficiente con una variación producto de ese K, o sea, vamos a tener 2K. Lo propio ocurriría si tuviésemos dos gamas o cualquier otra variación que me genere una pequeña escala. O sea, voy a tener una función que es discontinua en función de la estratificación. Aquí no hay ninguna cosa particular. Este suelo acá está saturado, pero estamos calculando esfuerzos laterales totales. Ahora, si hacemos el mismo escenario, ahora modificando la posición de la napa y dejándolo en un cierto punto, pues el esfuerzo vertical viene siendo lo mismo que hemos mencionado con el quiebre producto de los gamas, lo que mencioné hace un ratito, el quiebre producto de los gamas. Y acá lo que vamos a tener entonces es que el esfuerzo vertical efectivo y el esfuerzo horizontal efectivo, pues tenemos que dividirlo o sacarle el efecto del agua. Es decir, el agua la ponemos aparte. Si tengo la napa puesta en este punto, claramente acá parte el agua en condición hidrostática. Si es que la aproximación permite análisis hidrostático, después vamos a ver que necesitamos hacer un análisis hidrodinámico, pero haciendo un análisis hidrostático sería el equivalente del agua que está partiendo en este punto, e incluso hidrodinámico también partiría en el mismo punto. Y el empuje del suelo o de la estructura de suelo, del mineral de suelo, del esqueleto, pues debiese ser el que corresponde al esfuerzo efectivo. Entonces aquí estaría el empuje del suelo y el empuje del agua, y cada cosa hay que diseñarla de manera diferenciada. Y por una razón muy básica. El K aplica para el esqueleto de suelo. Yo no le puedo aplicar el K a el agua, pues porque si no, entonces estaría considerando que el agua tiene un coeficiente de presión de tierras igual que el suelo, y no, el coeficiente de presión de fuerza horizontal que tiene el agua, al tener una fuerza radial, es 1. Entonces el agua la tengo que tener aparte para poder considerar el efecto de coeficiente, o más bien quitarle el efecto del coeficiente de presión de tierras. ¿Alguna pregunta? Esto que acabo de mencionar es, digamos, un concepto geotécnico. Aquí no tiene relación específicamente los aspectos de cuál K es este. Este puede ser K0, K cualquiera, por eso no le pongo subíndice y hago simplemente una relación entre el cálculo del esfuerzo vertical y el horizontal en un medio estratificado o que tenga una cierta napa. No es ninguna otra cosa adicional, es decir, las teorías de empujes A o B no aplican en esta comparación, es solamente el cómo calculo el esfuerzo horizontal. Todas las teorías claramente tienen unas hipótesis en las que se basan para su formulación. ¿Por qué parto con la teoría de Rankine pese a que tiene las singularidades que a continuación, o las restricciones que a continuación señalo? Porque muchos de los métodos en los cuales se incorporan o no aplica completamente los criterios que usamos en un muro de gravedad convencional, basan sus diseños en la teoría de empuje de Rankine, es decir, en un coeficiente similar al 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi.
con algunas consideraciones asociadas a estas hipótesis. Pero de alguna manera el punto base, simplificado con una cierta restricción, es la teoría de Rankine. El tema es que no hay que desconocer de que la teoría incorpora lo que a continuación indico. Considera criterio de falla de Coulomb, esto no es que sea un problema, estamos usando phi y c y estamos ejemplificándolo en una envolvente de falla de Coulomb, entonces evidentemente es la falla de Coulomb la que incorpora. Relleno con superficie horizontal, aquí ya empezamos a tener una pequeña pifia si es que nuestro relleno no es horizontal. El respaldo del muro es vertical, no existen esfuerzos tangenciales entre el muro y el suelo. Producto de ese esfuerzo vertical no hay ningún esfuerzo de roce, de contacto que hay entre el suelo y el muro, cosa que sí ocurre. La superficie de nivel es horizontal, bueno, este es el relleno horizontal, es similar a este que menciono, y la sobrecarga es uniformemente distribuida en toda la superficie del terreno, si es que tuviésemos o llegásemos a tener sobrecarga. ¿Qué aspectos de esas hipótesis hay que considerar? Y es que pues el paramento vertical, o sea, liso, perdón, no es real. O sea, siempre voy a tener una fuerza de contacto o una fuerza de roce. Pero, por ejemplo, ocurre que en los diseños de estructuras discontinuas, como las ancladas, las pilas de excavación con puntales y demás, yo no tengo continuidad en el muro. Entonces, al no tener continuidad en el muro, indirectamente la hipótesis de Rankine puede ser válida. Por eso digo que si bien no tiene, digamos, una idealización de todas las posibilidades de comportamiento, puede ser usada en diferentes casos adicionales a los de un muro de contención convencional. Y el otro punto es que los estados de deformación no, para la condición activa y pasiva no se condicen. Ya lo habíamos mencionado. La cantidad de deformación que yo requiero para alcanzar el pasivo es muy diferente para alcanzar el activo. Entonces hay una incompatibilidad de deformación. Es imposible que al lado del relleno tenga completamente el activo y al frente del relleno, del muro de contención, tenga completamente el pasivo. Eso no es posible considerarse. No es posible que se genere esa condición. Por lo tanto, el estado pasivo hay que tener muchas consideraciones para ser conservador respecto de su inclusión, y ya más adelante vamos a ver cómo se consideran esos aspectos. ¿Alguna pregunta? Continúo. En relación a los conceptos complementarios que se generan en los esfuerzos horizontales o producto de los esfuerzos horizontales, un concepto que es habitualmente usado es el concepto de la altura crítica, que corresponde a la máxima altura teórica en la que se produce la condición de empuje nulo. Es decir, una condición que es teórica y que nos permite definir o nos permitiría hacer un corte vertical sin ninguna clase de soporte. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues esto se puede hacer debido a la misma ecuación. Nosotros habíamos mencionado de que la teoría de empuje o el esfuerzo horizontal, en lo que respecta a la inclusión de la cohesión, tiene un 2c por raíz de k. O sea, tengo un menos algo en la ecuación producto del efecto de tracción que genera la cohesión. Entonces, si calculamos el empuje usando la misma expresión que mencionamos ahora del esfuerzo horizontal, y lo igualáramos a cero, es decir, la condición de empuje cero, podríamos despejar una altura equivalente, pues la altura, suponiendo que el gamma, el esfuerzo lo calculamos a toda esta altura. Si yo despejo el h que produce un empuje cero, estaría diciendo que hasta esta altura el suelo se autosoporta completamente, es decir, no necesito muro. Entonces, ese concepto se denomina el concepto de altura crítica. En el caso de tener cohesión y fricción es 4c gamma raíz de k, y en el caso de no considerar o considerar el principio de esfuerzo efectivo de phi efectivo cero, pues sería 4c sub partido por gamma prima. Ahora, esto finalmente es una condición teórica idealizada. Claramente los suelos tienen una condición de autosoporte,
producto de la cohesión, o sea, el efecto está presente. Pero la cuestión es que hay una sobreestimación de la resistencia a la tracción que experimenta el suelo. El suelo no tiene toda la tracción que teóricamente la Fórmula 1 le permite incorporar. Entonces, muchas veces hay que tener en la práctica consideraciones de ese estilo, porque a veces uno hace los cálculos de altura crítica y cuando tenemos presente una cierta magnitud de la cohesión, uno dice, no, es que yo ahí no tengo el muro. Y pues claramente en condiciones como las que tenemos de diseño en el país, no se considera razonable usar ningún tipo de excavación, incluso así sea vertical, sin soporte, sobre todo porque todos estos análisis son bajo condición estática, no bajo condición dinámica. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa situación o en esa zona donde tengo la posibilidad de que se me genere una altura crítica? Pues que el empuje va a tener o la distribución del esfuerzo horizontal va a tener una zona que estaría en la parte positiva de mi ecuación, es decir, esta parte que está acá abajo está representado por esta expresión acá en rojo, y la parte superior es la que está representada por esta parte verde. Entonces, todo este suelo realmente soporta la resistencia a la tracción, es decir, tiene como si alara hacia la dirección contraria al suelo. Esta resistencia a la tracción o la zona traccionada realmente no es posible que se genere completamente. Toda la zona traccionada, los suelos no resisten a la tracción toda la magnitud que por la ecuación general de Coulomb le permitiría a uno incorporar. Entonces yo no puedo incorporar este efecto de tracción y aquí sale el concepto, otro concepto que es el concepto de profundidad crítica, fisurada o profundidad de tracción, que es la zona o el lugar donde el esfuerzo horizontal es cero. El esfuerzo horizontal es cero, acá en este punto de cruce entre la parte positiva y negativa de la ecuación, condición de esfuerzo horizontal cero, y siguiendo la misma ecuación, pero ahora en términos del esfuerzo y no del empuje, pues acá podemos despejar un Z, siguiendo esta misma expresión, y vamos a tener una fórmula muy similar a la que antes mencionábamos, pero que nos permite definir la profundidad hasta donde se genera la zona traccionada. Esto es la profundidad crítica o la profundidad en tracción o la profundidad traccionada, que tiene una forma similar a la que anteriormente habíamos mostrado. Con esto estamos en el tiempo, dejaríamos por el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles.